Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya está con nosotros, como siempre, Yamila Escala, con toda la información de bancos y de seguros. Yami, hoy le vamos a brindar información a todas aquellas personas que se vieron afectadas por el granizo los otros días, ¿no? Claro, así es. Hay que tener en cuenta un dato respecto del plazo. Vamos a ver eso. Muy bien, en instantes también estamos con la presencia de Martín Sánchez Bazán, con quien vamos a repasar lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, vamos a charlar un poco de la situación actual. Dale, gracias por estar aquí una vez más. Y en el último bloque va a estar con nosotros, nos va a visitar el economista Fabio Rodríguez para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Quédate con nosotros en este breve intervalo. Estamos de regreso con toda esta información. Bueno, ya estamos aquí de regreso y vamos a comenzar repasando la actualidad económica. Y es que precisamente en estos últimos días se extendió el cambio en el humor de los mercados hacia la Argentina, que se reflejó, ¿no?, en una nueva baja del riesgo país que se acercó a los 800 puntos y también del dólar, que cerró hoy en 44 pesos con 50, el dólar minorista, su nivel más bajo desde el 23 de abril. Y hay que decir, Martín, que al efecto positivo, ¿no?, del anuncio de la semana pasada de la fórmula oficialista de Macri y Pichetto, también se han agregado, ¿no?, cuestiones favorables en estos últimos días, como por ejemplo la suba, ¿no?, del precio de la soja, el principal producto de exportación de la Argentina, que se ha recuperado fuertemente en las últimas semanas. Se ha tocado un mínimo, ¿no?, por debajo de los $300 la tonelada semanas atrás y se ha recuperado fuertemente, se ubica en estos últimos días en torno a los $330 la tonelada. Y también hay que destacar, bueno, la noticia que llegó hoy de Estados Unidos, nuevas señales que indican, ¿no?, hacia la posibilidad de una baja en las tasas de interés, revirtiendo, ¿no?, este ciclo de incremento de las tasas internacionales que se inició, ¿no?, hace un par de años, que había cortado, ¿no?, ese ciclo de ultra liquidez, ¿no?, en el mundo y que ahora, bueno, puede justamente volver a iniciarse en un ciclo de recuperación de la liquidez internacional. Sí, como lo definimos, estamos viviendo un veranito. Y este veranito tiene distintas facetas, digamos, tanto políticas como económicas, tanto locales como internacionales. Vos bien mencionabas el conocimiento de la fórmula MP. Macri Pichetto. Macri Pichetto fue muy bien recibida por los mercados, tanto locales como internacionales. Y el motivo es simple, genera gobernabilidad. No se sabe todavía cuántos votos a la hora del cuentavotos va a funcionar, pero sí... No sabemos si esta fórmula va a ganar, pero si gana va a haber mayor gobernabilidad en este nuevo mandato que se iniciaría. Pichetto, un especialista en las cámaras legislativas, así que ahí estamos con una percepción que esto dio tranquilidad. Y bueno, tener sólidos vínculos con muchos políticos peronistas, ¿no? Es que es lo que se le reclamaba a Macri, un poco la ampliación de la base. Y esto claramente ya empieza a ofrecer sumarse a peronistas descontentos con la otra fórmula. Con lo cual, primero y principal, un tema político genera viento de cola. Además, acordate que Pichetto había estado en el exterior y ahora ya va a volver a Estados Unidos ahora sí, formando parte del binomio candidato oficialista. Vos también lo mencionaste, y Argentina está siempre muy atado al tema del valor del dólar. El valor del dólar está tranquilo, está sin especulación, sin miedos, con lo cual ha tenido las bajas esas que mencionaste, y lo que permite de vuelta empezar a pensar en alternativas en pesos. Con un dólar tranquilo, el peso y el carry trade que hablábamos en otras oportunidades vuelve a, por lo menos, formar parte de la charla. Y algunos seguramente están queriendo aprovechar eso y en eso se refleja justamente, en esta recuperación que ha tenido el peso en las últimas semanas. Más táctico, ¿no?, que estratégico, ¿no? Porque sabemos que hay elecciones y que hay las PASO y hay
distintos hitos que van a ocurrir de acá a noviembre, digamos. Pero sí, digamos, tácticamente es para tener en cuenta y analizar. Pero el tercer factor también que siempre en este caso es la inflación. Claramente las expectativas de disminución de la tasa de inflación entrando todavía en números exorbitantes, pero lo importante es la tendencia. Más que la foto. Un sendero de desaceleración que se confirmó justamente la semana pasada con la publicación, ¿no?, del índice de mayo por parte del INDEC, que fue inferior, ¿no?, al del mes anterior, al de abril. Correcto. Y obviamente mucho más, muy por debajo del índice que se había publicado en marzo, ¿no?, del 4,7%. Correcto. Y los dos últimos factores que mencionaste también, obviamente hoy se anunció que no hubo un toque en la tasa de Estados Unidos, lo cual para nosotros previsibilidad, que la deuda no sufra con incrementos de tasa en Estados Unidos, ya, bueno, por lo pronto es otra buena noticia que suma. Pero además de que se confirma, ¿no?, el panorama de que podría haber una baja de tasa en las próximas reuniones, ¿no?, de la institución monetaria norteamericana. Antes de fin de año se habla de potenciales 2 bajas, que más cerca de fin de año, pero por lo pronto hoy ya es una buena noticia. Si encima vienen esas, mejor todavía. Algo fundamental para un país no tan endeudado como nuestro país, ¿no? Seguro, seguro, y en proceso también de vencimiento de deuda, de necesidad de renovar plazos y emisiones de nuevas deudas. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con información para todas aquellas personas que se vieron afectadas por el granizo en estos últimos días. Yami, bueno, a ver qué temas hay que tener en cuenta para recuperar el dinero perdido. A ver, después vino el apagón el Día del Padre y el granizo quedó como allá lejos. Pero lo concreto es que esto reaviva la consulta respecto del que tiene un auto, fue afectado por el granizo y quiere reclamar, quiere justamente llamar a su seguro y plantearle esta situación. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene? No, vos no podés que hoy el granizo te afecta, te rompe te abolla la chapa y lo dejás, ¿viste? Y decís, bueno, un día de estos. Claro, como no te afecta la movilidad, no te pasa más o menos de que lo ves y decís, tengo que... ¿Cuánto tiempo tenés? ¿Toda la vida? A ver, no creo. No, claro que no. Con ningún seguro eso sucede, ¿no? Bueno, exactamente. Es un siniestro y hay 72 horas, ¿sí? Ese es el plazo, 3 días desde ocurrido, con lo cual esto que fue viernes, bueno. Estamos ahí en el límite. Claro, no, ya estaríamos. Tiene que llamar rápido si no lo hizo y si su Mañana auto. a la mañana. Claro, porque ¿qué pasa? En determinados casos, uno como toda ocasión nunca deje de llamar a su aseguradora, pero allí es que va a consultar si se está teniendo algún tipo de consideración especial, sobre todo en estos eventos así más masivos. ¿Recuerdan aquella granizada? Ya ni recuerdo cuándo fue. Yo me acuerdo, una del 2004. 2004. No, 2004, no, 2006. Y después hubo una del 2010 muy importante. Bueno, entonces, un tema a considerar. No dejar y no, porque bueno. Ahora bien, cristales. ¿Se cubren? Si te lo rompen, tenés que tener así como una granizada importante sobre el cristal. ¿Si te lo rompe el granizo? Sí, ¿los cubre? Ni idea. Yo creo que sí, me imagino que sí. Bueno, claro, porque uno piensa primero en la chapa, pero el granizo puede ir por más. Allí es donde, por ejemplo, las coberturas todo riesgos, sí, por lo general lo contemplan. Y ahí empieza todo el tema de qué cobertura tenemos, qué ofrece la compañía, qué firmó uno. Entonces siempre importantísimo, de todas formas, llamar a su compañía y averiguar, pero no olvidarse de las 72 horas. Muy bien, un tema muy importante para tener en cuenta. Bueno, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y aprovechando, ¿no?, justamente, Martín, este veranito, ¿no?, que estamos viviendo en estos últimos días. Algunas empresas han salido a colocar deuda, ¿no? Sí, mirá, puntualmente había empresas que estaban planificando emitir deuda, venían analizando cuál era el mejor market timing y fue precisamente en los últimos 10 días que salieron 3 empresas a colocar deuda en el orden de entre 50 y 100 millones de dólares emitida en el mercado local. ¿Porque tuvieron suerte o a partir de estas buenas noticias se apresuraron por ahí
operaciones que tenían previstas, que no tenían todavía una fecha exacta. Estamos hablando de empresas de calidad elevada, de nivel crediticio muy importante, con lo cual a la solidez de la empresa le agregás los factores que estábamos mencionando, que también son los que influyen a la hora de emitir en la tasa que vas a tener que estar pagando, Claro, con lo cual la empresa no le sirve cualquier tasa. Entonces tiene su business case y ahí se analiza. El momento era este, salió YPF Luz, emitió $100 millones a 2 años a una tasa de 10,24. Salió IRSA a 18 meses con una tasa del 10%. Y salió John Deere, emitió también 50 millones a 12 meses, con lo cual una tasa de 9,5, con lo cual inversores interesados en deuda corporativa se vieron interesados, especialmente los que le estaban venciendo letes. Hicieron un switch de deuda soberana a deuda corporativa. Muy bien, perfecto. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, abrimos este bloque con información para todos los usuarios de tarjetas de crédito, de cuáles son las entidades que más te cobran cuando no pagás todo el saldo del plástico al vencimiento. Claro, si sos usuario y la usás, la tenés que pagar. Y si la tenés que pagar, tenés una situación que todos conocemos, saldo mínimo, la posibilidad de enfrentar solo una porción que determina el banco. ¿Sabés lo que es el revolving? Eso, justamente. Eso, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ante esta situación de que te agarré así, ante esta situación, sí, de no poder enfrentar el pago del saldo mínimo, es que desde ya se empieza con una necesidad de tomar una decisión de, por ejemplo, cortarle las tarjetas a las personas para que no incurran en deudas más grandes. Bueno, sin llegar a eso, y si uno logra pagar ese saldo mínimo, el resto de la tarjeta en algún momento hay que pagarlo desde ya. Entonces ahí entra a jugar la tasa de interés. El Banco Central emitió un informe, ¿sí?, donde podemos ver cuáles son esas tasas y nos encontramos con tasas de más del 200%, esto es tasa anual, para el caso del primer banco que van a ver en pantalla, y ya tenemos todas las cifras para que ustedes repasen, ¿sí? Esto desde ya que no es que esa tasa es para todas las tarjetas de ese banco, pero sí de una parte de la cartera. Entonces se encuentran, vamos repasando, 223, ¿sí?, en el hipotecario, como les decíamos, CETELEM 181%, 178 Industrial, Compañía Financiera Argentina a través de efectivo sí 167, Sáenz 166, Cordial, ahí estamos con tarjeta Walmart en ese valor cercano también. Luego Superville 149%, Montemar 147, Columbia 138, 128 para comercio, más ventas 121% y 120 Banco de Servicios Financieros. Ahí nos estamos refiriendo a tarjeta Carrefour. No es lógicamente el único costo asociado a la tarjeta, porque si uno no tiene bonificado, por ejemplo, la renovación anual, costo de administración, mantenimiento de cuenta, de repente puede estar teniendo en ese aspecto un gasto también de otros 500 pesos, por ejemplo, es uno de los casos. Así que, bueno, es muy importante estar atento a esta, desde ya que si uno hace el gasto lo hace a conciencia, se supone, entonces de repente fijarse cuándo uno cobra el sueldo y cuándo esta tarjeta vence para tratar de estar lo más alineado posible a la hora de pagarla, pero conocer al menos esta información, después cada uno desde ya hace lo que puede. Así que esa es la información, Alejandro, respecto de tarjetas de crédito. Sí, un momento para tener mucho cuidado al usar el plástico, en particular si está emitido por algunas entidades que acabamos de ver. Y rápidamente mencionamos algo del encuentro, ¿no?, en Vaca Muerta la semana pasada. Sí, el miércoles pasado fue el precoloquio de IDEA en Vaca Muerta. La verdad que participamos con Balance como sponsors y la verdad que era ir a otro mundo.
cuando hablas de acostumbrados nosotros en el día a día, cuánto está el dólar, la inflación, etcétera, hablar con los presidentes de las empresas petroleras, de gas, de inversiones a 10, 15 años, en los que se analizan otro tipo de variables. Ya ni siquiera importa cuál es el resultado de un gobierno, porque ya esto excede, ya son 2 mandatos, casi 3. Con lo cual, muy interesante, la verdad que la visión de las grandes empresas es que hay que aprovechar, es la segunda reserva más importante del mundo de gas. Una gran oportunidad para el país ahí. Una gran oportunidad, y se habla que en 10 años los ingresos vinculados a la energía puedan igualar a los generados por el agrobusiness, Notable, con lo cual ¿no? es una oportunidad, tanto la energía, el agrobusiness, como la minería, que también se puso foco. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, ahora con una noticia vinculada con la llegada de los low cost a las prepagas. Yami. Bueno, es noticia y fue noticia el aumento de las prepagas, también de la cantidad de gente que deja de optar por esta opción. Ahora hablamos de planes parciales, sí, que fueron aprobados por la Superintendencia, a pedido en su mayoría, en gran parte, por SMG, y es ahora que sale a la cancha esta opción. No es plan médico obligatorio, no es seguro, ¿sí? Es Coberturas más prestacional en 3 opciones, y atención al requisito que tiene que ver con tener una obra social o el pago del aporte autónomo o monotributo, ¿sí? Entonces, los ejemplos todavía, bueno, esto está arrancando, queremos aportar un ejemplo, tiene que ver con una cotización, ya lo haremos a la brevedad, pero por allí es que está también esta opción ahora. Muy bien, bueno, cerramos este bloque de este modo. Quédate con nosotros. O sea, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Fabio Rodríguez. Hoy estamos de regreso y estamos con el economista Fabio Rodríguez para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo andás? Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Gracias por estar una vez más aquí. Favor. Gracias por la Y invitación. hablábamos en el primer bloque sobre el cambio de humor que hubo en los mercados hacia la Argentina, que se extendió en estos últimos días con una baja del dólar, del riesgo país. ¿Crees que este cambio se sustenta en motivos sólidos o puede darse vuelta rápidamente en cualquier momento? No, yo no me animaría a decir que es algo consolidado, ¿no? Me parece que hay que irlo mirando por etapas. Creo que de acá al recorrido a las PASO, a agosto, sí es verdad que el gobierno ha conseguido un alivio económico, ha mejorado el humor político y económico con, yo diría, 3, 4 cosas. Fundamentalmente, 60 días casi va a tener con el dólar tranquilo. Eso ha permitido que los índices de inflación vengan a la baja, si bien todavía en valores muy altos, pero mes a mes se puede ver algún índice descendente. Creo que junio va a corroborar algo así, en 2,8, 2,7, ya por debajo de 3 la inflación. Y en tercer lugar, con estas dos cosas, el tipo de cambio más tranquilo y la inflación despacito para abajo, el alivio que pone con algunas medidas para incentivar el consumo, que son chiquitas, pero pueden tener algo más de impacto que si tenés desbalanceado la parte cambiaria e inflacionaria. Entonces me parece que ha encontrado un recorrido para llegar a las PASO en mejor situación. Y agregaría que desde lo político, Un en efecto claro, ¿no? claro, en la conformación del anuncio de la ambas fórmula, fórmulas, ¿no? Te diría, de ambas fórmulas, ha operado una suerte de, yo no sé, corrimiento al centro, pero sí de reconocimiento de que lo que hay que enfrentar en la etapa que viene es muy complejo, y para eso se requieren figuras que, digamos, tengan condiciones para tejer acuerdos, llegar a consensos e impulsar cambios. Me refiero tanto Fernández como candidato a presidente, como Pichetto como candidato a vicepresidente por la fuerza oficialista, ¿no? También mencionábamos, ¿no?, en el primer bloque datos positivos relacionados con el contexto internacional, como por ejemplo la suba en el precio de la soja. Después también tenemos, ¿no?, esta perspectiva cada vez más clara de que podría haber una baja en la tasa de interés internacional. Sí, eso siempre es volátil, ¿no? Semanas atrás estábamos discutiendo los impactos negativos que podía tener un recrudecimiento del conflicto comercial China-Estados Unidos.
por supuesto que siempre es una buena noticia que las condiciones monetarias internacionales aflojen, es decir, que enfrentemos buenas condiciones de financiamiento, aunque Argentina todavía no lo puede aprovechar, pero no importa, siempre es favorable porque el clima también en todo lo que se llama países emergentes es favorable, eso mejora el humor sobre nuestros mercados y es lo que está atrás en definitiva también de la pequeña baja del riesgo país que estamos teniendo además, semana Fabio, a semana. Si hay una mayor liquidez internacional, también va a haber un mayor apetito por las emisiones que podría llegar a hacer la Argentina. Sí, eso ya con vistas digamos, el año que viene, ¿no? Pero vos mencionabas algo que también es importante y es lo que más sí nos une, que siempre llamamos el canal real, cómo nos miramos contra los commodities y cómo nos miramos contra el crecimiento general de las otras economías. Argentina sí es interdependiente de eso y eso está mejorando un poco, como dijiste. Falta Brasil, que para Argentina es un dato muy importante, esa economía, y ahí no están bien las cosas. Ahí mes a mes o semana a semana las revisiones del crecimiento son para abajo. Así que bueno, pero algo balanceado entre esta mejora por la parte internacional financiera y lo de Brasil que todavía no repunta, ¿no? Ahora, Fabio, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Pareciera que bueno, la situación internacional, la cuestión política, pero que eso no termina de definir cuán grande o cuán estable puede ser esa situación inflacionaria y cambiaria. ¿De qué más depende? ¿O por dónde nos podríamos quedar un poco más tranquilos? No, claro, es bueno el punto, porque por eso dije al principio que para mí no está consolidada todavía esta mejora o este veranito en pleno invierno, porque están las PASO. Y las PASO, bueno, ya estamos a 50 días, algo así. Entonces, hay cuidado porque las dos fuerzas están muy parejas, o sea que sigue habiendo incertidumbre. Yo te diría, la mayoría de las encuestas todavía le da puntos a favor a la oposición. O sea, lo que hay que ver de acá a las PASO es esa dinámica. Si la brecha se agranda a favor de la oposición, cuidado porque vamos a tener de vuelta inestabilidad y seguramente al Banco Central lo van a aprobar a ver si sube la cotización y se anima a intervenir y vender. Si la brecha se achica, es decir, hay más paridad, eso va a mejorar cada vez más los mercados porque se entiende que en una situación de paridad en paso y en primera vuelta, en el balotaje puede ser más competitivo el oficialismo, porque todavía el grado de rechazo a la oposición es mayor que al oficialismo. Y como ustedes saben, el ambiente de inversores, financieros y demás, más allá de lo que pensemos cada uno, prefiere tener de acreedor al gobierno actual que no a un recambio de gobierno, ¿no? Claro, pero en lo que refiere al que hoy hay un Ministerio de Hacienda, hoy, a lo que se está haciendo hoy desde los que hoy están al frente de la cartera económica, ¿qué más se puede esperar? ¿Qué otras opciones hay? ¿Hay que seguir lo que ya se pactó? No, exactamente, es tratar de consolidar la calma cambiaria, es al objetivo casi de máxima que apuesta el gobierno. La parte de mercado laboral, ingreso, consumo, es muy poquito lo que se puede hacer. Ahí te diría, futbolísticamente, el gobierno tiene que ver de no perder por goleada, no mucho más que eso. O sea, algún alivio que la gente sienta un poquito mejora, pero muy, muy despacito, porque las condiciones de fondo son todavía una economía con recesión, de una economía con la inflación que no se soluciona y la caída en los ingresos son muy fuertes y agrego otro dato, no hay crédito. Crédito sigue cayendo, llevamos 8 meses consecutivos, salvo en mayo, que aflojó un poquito de caída del crédito. Por lo tanto, en esa cuestión, yo diría, no tiene más que preservar y tener todos los instrumentos para llegar a los momentos que hay que votar con calma cambiaria. Ese es el objetivo número 1 del gobierno, ¿no? Precisamente, Fabio, hace pocas horas se conocieron, ¿no?, los datos del INDEC correspondientes al primer trimestre, con una caída del 5,8 interanual y del 0,2 en la serie desestacionalizada, ¿no?, el primer cuatrimestre respecto al cuarto del año pasado. ¿Esperás que haya una leve mejora tal vez en el segundo trimestre en relación al primero? Sí, siempre uno cuando ve las cifras vuelve el impacto, aunque son cifras que ya se conocen porque esto es el primer trimestre y ya teníamos un montón de indicadores que venían muy mal. Recordemos que la economía tuvo como un veranito entre diciembre y parte de febrero, que eso desapareció justamente porque se perdió la calma del dólar. Hubo mucha inestabilidad financiera, hubo que subir 15, 20 puntos la tasa de interés, se fueron capitales de vuelta de la economía argentina, subió el riesgo país a 1000 y a más, y eso abortó esa pequeña recuperación. Te diría que el segundo trimestre va a mover el agro.
quizás tengas una cifra chiquitita, Y positiva. una recuperación de los ingresos reales puede haber también. Pero ese es el problema, que vos tenés agro y no agro, y el no agro no hay muchas condiciones para que se mueva más fuerte, porque lo que no es agro, el comercio, la industria, parte de los servicios, depende de que se recupere el ingreso, depende de que se recupere el crédito, depende de que haya más consumo, y no hay muchos instrumentos a disposición para hacer eso este año. Muy bien, Fabio, muchas gracias. No, Cerramos ustedes. así con las palabras del economista Fabio Rodríguez. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.